Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Pavel Muñoz, 2 años de gestión en Quito. Desde el 14 de mayo de 2023, Pavel Muñoz asumió la alcaldía de Quito con el compromiso de transformar la ciudad. Hoy, a 2 años de su gestión, analizamos los hitos alcanzados, las controversias enfrentadas y la percepción ciudadana. En estos 2 años, se han concretado avances significativos en diversos sectores. Metro de Quito. Inaugurado el 1 de diciembre de 2023, el primer sistema de transporte subterráneo del país, con una inversión superior a los $2.000 millones. Renovación del trolebús. Adquisición de 60 nuevos trolebuses eléctricos, modernizando el sistema de transporte público. Repavimentación de vías. Incremento en la rehabilitación de vías de 90 a 173 kilómetros por año, mejorando la infraestructura vial de la ciudad. Feria Internacional del Libro. Consolidación de este evento como un espacio cultural de referencia, promoviendo la lectura y el encuentro con autores nacionales e internacionales. Sin embargo, la gestión de Pavel Muñoz también ha enfrentado desafíos. Proceso de revocatoria. Sectores ciudadanos iniciaron un proceso de revocatoria de mandato, argumentando presunto incumplimiento de funciones y proselitismo político. Sanción del Tribunal Contencioso Electoral. El TCE sancionó al alcalde por una infracción electoral grave, lo que generó críticas sobre el uso de la función pública con fines políticos. Estadio Olímpico Atahualpa. La gestión del estadio ha sido cuestionada por su falta de uso y mantenimiento adecuado. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, mantiene una imagen positiva entre los quiteños. Según la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES, correspondiente a mayo de 2025, el 50% de los ciudadanos califica su gestión como muy buena o buena. A 2 años de su mandato, Pavel Muñoz enfrenta el desafío de consolidar sus logros y superar los obstáculos para continuar con la transformación de Quito. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo. Y como ustedes escucharon y pudieron ver, quienes nos siguen a través de las redes sociales de la transmisión audiovisual de otro relato, pues este es el balance pequeñísimo, sintético de lo que ha sido la gestión de estos 2 años del alcalde Pavel Muñoz. Con él nos encontramos aquí en las instalaciones de Radio Pichincha para conversar, intercambiar opiniones y sobre todo también felicitarnos mutuamente porque es el Día del Padre. ¿Qué tal, Pavel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu Día del Padre? Cuéntanos. Lindo, en familia, sí, con mis hijos, que es lo más importante en esta fecha. Claro. Así que para ti también un feliz Día del Padre, para todos los que nos pueden ver, a los papás de Quito, del Ecuador, un abrazo cordial al equipo de trabajo que siendo Día del Padre se encuentra aquí, y evidentemente a quienes nos pueden ver y escuchar aquí en otro relato y en Radio Pichincha, que siempre es un gusto estar con ustedes. ¿Cuál es la mejor celebración que has tenido del Día del Padre? ¿Cuál ha sido la que te marca la vida y dices, como esta no hay otra? Todas, digamos, las primeras seguramente, ¿no? La primera vez que fui padre y mi primer día oficial del Día del Padre con mi hija Fabiana, qué sé yo, todas tienen su magia, ¿no? Claro. Hoy los dos me entregaban sus regalos que habían hecho, mi hijo me entregaba una carta, Fabiana me invitaba a un concierto, fíjate que esas cosas, ¿no? Claro. Nunca yo me he dedicado como a hablar mucho, si tú quieres, ¿no es cierto?, con mi hija mayor, de si la música, de qué autores, de qué intérpretes, qué estilos. Ahora, en cambio, coincidimos mucho en el estilo musical, así que me regaló ahí. Además, las hijas le enseñan a uno cuál está de moda, claro, cuál es el disco que oír, la cantante. Pero ella tuvo un tránsito interesantísimo entre el reggaetón así, entre el trap duro, y ahora que escucha a Charlie, Fito, la máquina lo de que hacer tú y yo pájaros. escuchábamos. Exactamente, ¿no? Claro. Y Emiliano, que también me daba una carta llena de amor ahí, incluso diciéndome, cuando recibas críticas,
no les hagas mucho caso, sabes que llegas a la casa y te esperamos con el amor de siempre. Claro. Así que esas cosas te matan, Sí, ¿no? sí, es muy lindo eso. Y aparte del Día del Padre, ¿cómo valoras lo que ha pasado en estos últimos 2 años de tu vida? Que no son tan pocos, pero además, haciendo un corte, 2 años son la mitad del periodo del alcalde, de la alcaldía, y en función de eso incluso uno se pone a pensar, ya te queda poco tiempo. ¿Cómo ves esa perspectiva hacia atrás y hacia adelante? Antes que pasemos, porque hablé de la posibilidad me hablé yo como padre, pero quiero mandarle a mi papá un abrazo hermoso, él sabe cuánto lo amo, y estuvimos hoy 4 generaciones, ¿no? Hablando de los varones. Tenemos una foto, está sentado mi hijo, estoy sentado yo, está sentado mi papá y mi abuelo que tiene 99 años. Mira. Así que él, que es seguramente el más fiel de los oyentes, también un abrazo inmenso. ¿Y cómo te tratan? ¿Como alcalde, como Pavel? ¿Cómo te tratan? Pavel. Pero es inevitable, Claro, es inevitable, claro. te digo a veces como otra vez, porque es inevitable el tema de, y caminando te cuento que vi tal cosa, te cuento que han Me hecho dicen tal que te otra. diga. Me dicen que te diga, así Claro. que, claro, son muy respetuosos en mi familia, eso sí, siempre todos y todas, pero nunca falta el tema de cierto. Ahora que te veo, y empieza entonces Claro, el es tema más verdad. de lo político, ¿no? Que a veces en cambio siendo fin de semana quiero descansar. Y a mí al mismo tiempo, en la almuerzo que tuvimos con mis padres, con mis hermanos, me decían, dile al Pavel, oye, por favor, dile al Pavel. Le digo, espérate, que ya vamos a la entrevista más tarde, ahí lo vamos a ver. Pero siempre escuchamos todas las críticas, Claro, sugerencias, claro que comentarios, sí. felicitaciones también, que a propósito de tu pregunta, Orlando, lo dije desde la primera vez, ¿no? Para mí esta es la graduación de mi gestión política, en términos de el desafío más importante que me ha correspondido, en términos de la experiencia que he acumulado, que pienso que le estoy poniendo toda para mi ciudad, y en términos de decir, si es que este es el último regalo de mi carrera política, de mi gestión política, lo recibo, digamos, con la más alta de las responsabilidades. Para mí, servir a la ciudad en la que nací, con el amor que le tengo a Quito, créeme que realmente es un privilegio. Con lo duro que es, ¿no? La gestión pública es durísima. Yo creo que cada vez más dura, cada vez enfrentas críticas ciertas, enfrentas críticas absolutamente infundadas, enfrentas gente que no solamente entiende la política como una confrontación de adversarios, sino que contaminan mucho de envidia y odio su debate. Entonces, a pesar de todas esas vicisitudes y a pesar de todos esos elementos complicados que tiene, es claramente el reto más importante que me han dado los quiteños y las quiteñas, y espero entregarme con todo lo que tengo, pasión, cariño, dedicación, trabajo, experiencia, inteligencia a la gestión de esta ciudad. Te decía que ya quedan 2 años y parecería que empieza la cuenta regresiva y todo se vuelve más rápido, mucho más vertiginoso. ¿Cómo piensas o imaginas o planificas o cómo planeas esta salida de 2 años próximos? Con más ritmo que el que hemos planteado ahora, lo cual es un muy buen indicador, te diría, Orlando, porque primero déjame hacer una reflexión conceptual. Esa es nada más que conceptual. Siento que las administraciones de 4 años son muy cortas, ¿no? Yo creo que si uno quiere realmente generar cambios, estoy pensando incluso a nivel país, nivel ciudad, administraciones de 5 años con la posibilidad de una reelección es lo que creo que conceptualmente funcionaría mejor. Más allá de que, ¿no es cierto?, hay alguien que quiera repetir, que no hay alguien que quiera repetir, pero las administraciones de 4 años son cortas y por eso voy a sustentar lo que te decía, que los 2 años que vienen serán con más logros que los 2 primeros, porque señalo que esos 4 años son cortos porque el primero suele ser un año muerto, ¿no? El primero es un año donde tú no tienes control sobre el presupuesto. El presupuesto te viene marcado por la administración saliente. Claro. Tú no tienes todavía, sobre todo cuando estás en tu primer periodo, esto puede ser una prefectura, puede ser una junta parroquial, puede ser la presidencia de la República o la alcaldía de Quito, todavía no has logrado tú mismo aceitar la máquina para que funcione bajo tus características, bajo el ritmo que le quieres imprimir, y entonces tienes como un año perdido, ¿no? Así que si en nuestros 2 primeros años, te doy 2 datos que creo que son importantes, vamos a consolidar 3,000 obras al final de nuestra administración. 3,001 te diría ahora que entró en debate el Estadio Olímpico Atahualpa, pero 3,000 obras al final de nuestra administración, y que al día de hoy tenemos cumplido el 63%, es decir, porque uno diría, ¿no? 4 años de gestión, va en la mitad, debería estar cumplido el 50%, 1,500. pero no.
1.400 tenemos en obras, pero en términos de gestión el 62% de lo que planteamos en nuestro plan de gobierno, que lo hacemos un seguimiento pormenorizado. Por lo tanto, siento que ya no teniendo ese primer año perdido, aceitando mejor la máquina, vamos a tener más realizaciones que estos 2 primeros, que yo creo, Orlando, con sinceridad, con mucha sinceridad, está, digamos, plagada de un conjunto de buenas noticias, ¿no? Siempre faltará más. Claro, Siempre claro. uno deberá hacer perfectible su trabajo. Pero además tienes, por ejemplo, el metro que no había. Metro que no había. Los troles que tampoco estaban. De 60 hecho, mañana trolebuses. ahí entran en funcionamiento 14 más. Los 14 que se demoraron en entregarnos, Ajá. entran mañana. Si hoy las personas ya vieron mejorado su flujo, ¿sí? De, cuando digo flujo es, te estaban llegando cada 3 minutos, Ajá, alguna ajá. cuestión así, ahora van a llegar con más regularidad. Se terminaron de hacer las adecuaciones en las paradas, ahí, Sí, eso ¿no es es muy cierto? importante. Había que hacer unas adecuaciones en las paradas de el Recreo hasta Quitumbe, por lo tanto, esos troles ya no van a estar simplemente en el circuito Labrador Recreo, Ajá. sino que ahora se extienden hasta Quitumbe. Entonces es una gran noticia para la ciudad. Claro, pero te decía, por ejemplo, el metro, lo de los troles y los chaquiñanes, que ahora son graderíos, que yo he visitado 2 o 3 por ahí. O sea, son cosas que aparentemente se podían haber hecho antes. La pregunta que uno se hace entonces es, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué llega a papel y lo puede hacer? ¿Cuál es la diferencia entonces? Tal vez hay 2 factores. El uno de Siria, ¿no? Porque yo creo, Orlando, que la política y la gestión de una ciudad debería ser, desde mi punto de vista, la consumación de un periodo de experiencias, ¿no? Administrar lo público no es fácil. Hay personas que dicen, no, yo vengo de lo privado, no, he tenido una gran trayectoria de gerente y puedo administrar así lo público. Sí, No, sí. o sea, el marco legal es otro, la burocracia tiene otros ritmos, los procedimientos que tienes que seguir muchas veces son muy engorrosos, entonces no es fácil. Y en empresa privada no tienes oposición. En la empresa privada no tienes Claro, oposición, ¿no es cierto? claro. Aquí te toca convivir con la oposición, que ojo, cuando la oposición es constructiva, ¿no es cierto? Sí, Perfecto, sí. aplausos. Cuando la Ayuda oposición bastante, es sí. destructiva, en cambio, entorpece a la ciudad. Entonces yo creo que hay que tener conocimiento, experiencia, y lo otro, y siento que eso tal vez no se notó en las 2 últimas o 3 últimas alcaldías, o cuando el periodo que tú quieras, ¿no es cierto? A mí me corresponde hablar fundamentalmente del que yo estoy. Y la otra es que la inestabilidad, que seguramente será una materia que toparemos, pero la inestabilidad también, porque te digo, si 4 años ya es poco, porque el primero tienes perdido, las 2 últimas alcaldías duraron 2 años cada una de ellas. claro, Y eso te dice que la inestabilidad, más allá de lo que pueda pasar con el alcalde de turno, con la ciudad es una mala noticia, ¿no? Yo creo que los 2 alcaldes, alcalde Yunda, alcalde Guardera, si hubieran tenido 4 años, es posible que tengan más temas que poner en la mesa, ¿no es cierto?, que lo que pueden poner por haber tenido simplemente un periodo de 2 años. Así que yo creo que la inestabilidad también jugó que Claro. hoy podamos hacer. Mira, aquí tenía el otro día que daba un discurso cuando hacíamos la rendición de cuentas y festejábamos con los ciudadanos una feria ciudadana, decía el metro, desde que funcionó el metro, 84 millones de viajes. Es como que toda la población del Ecuador hubiera viajado, se hubiera transportado más de 4 veces. Claro, claro. 60 nuevos trolebuses, está caminando el sistema integrado recaudo. Hemos pasado de 90 a 140 kilómetros por año de rehabilitación vial. Tenemos, y ya después podemos hablar, paquetes de recuperación vial en el norte, en el centro, en el sur, nuevas vías, la recuperación de la Galo Plaza Lazo que no se había hecho años. Queremos empezar el proyecto de Rumiurco, que es tan importante para los barrios noroccidentales. Claro. ¿Cómo se llama? El corredor, no es uno, es el escalón 1 en el sur de Quito, que te permite conectar la Simón Bolívar con la occidental. Puedo continuarte ahí un Pero etcétera a pesar largo, de eso, ¿no? aquí en esta radio, el señor Wilson Merino dijo que el 2024 fue una ejecución del 62%, que eso prueba que no hay ineficacia, pero los datos que habíamos revisado es del 82%. Mira, 82% de Claro, ejecución presupuestaria. Pero él decía aquí 62, hace rato yo no tenía el dato a la mano. No, pero de 82. Lo que él dice es que hubo una reforma presupuestaria, cosa que ha habido siempre, ¿sí? que se hace ¿no? siempre. Siempre. Mira, este es el dato, y por aquí debo tener alguna infografía. Es la muestra más clara, Orlando, Ajá. ¿sí? Y para la gente de Pichincha Universal que nos sigue, ¿no? Primer año en el que, 2 años antes, comparemos 2 años antes, ¿sí? 2 años antes de que yo llegue, la ejecución presupuestaria en el 2021 estuvo en el 69%. La ejecución presupuestaria en el 2022 estuvo en el 65%. Estas 2 alcaldías hicieron lo que hicieron todas las anteriores.
una reforma presupuestaria, porque ya voy a explicar, ¿no es cierto?, sobre todo a él lo que es un presupuesto. En el 2023 tuvimos 75%. Ya en el primer año de nuestra gestión subimos, en el primer año que es difícil, 10 y puntos que no son 12 de ejecución, meses, son menos. que son menos de 12 meses. Y en el segundo año de mi gestión, 82,3% de ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque el presupuesto, sí, esta es una cosa que creo que no entiende el concejal Merino, es que tú presupones que te va a llegar ese número de plata, presupones que vas a gastar ese número de plata, ¿sí? Ese monto de plata. Si no te está llegando la plata que tú presupones, porque creo que él vive en otro país, al menos claramente en la ciudad, ¿no es cierto?, está bien desubicado, ¿sí? Tenemos en este momento, Orlando, cerca de 190 millones de dólares de deuda del gobierno central. Es posible que con un pago que hicieron, redondeemos en 120 millones de dólares, ¿no es cierto? No tengo la información actualizada al día de hoy, la tengo del miércoles anterior. Digamos que no tengamos deuda 140 millones de dólares, ¿sí? Más lo que nos han pagado en bonos, que llega a sumar casi 300 millones de dólares. Tienes ahí, porque los bonos a ratos se te quedan parqueados, ¿sí? Y la plata que te deben simplemente no te entra. Entonces, si tú tienes el presupuesto de que te van a entregar esa plata y no te entregaron porque es esto un presupuesto, supones que entonces tienes que reducir los recursos que no te entregaron y hacer las modificaciones donde evidentemente también puede haber demoras. Por supuesto consta que hayan incendios, deslaves o accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, claro. De hecho yo no sé, quisiera ver, en algún momento tuve el dato, ¿no? Quisiera ver cómo una comparación tal vez con el nivel nacional, con otras alcaldías, debemos estar en las más altas ejecuciones presupuestarias del Estado ecuatoriano. Y fíjate, ¿no es cierto? Este es el municipio de Quito. Voy a dar un dato más contundente, ¿sí? De 65, que es del año anterior a que yo llegue, ¿no es cierto?, al año que terminó en 82%. Claro. Pero te decía un dato más contundente. 430 millones de dólares más o menos es lo que invirtió el alcalde Guarderas antes de que yo llegue. El primer año de mi gestión ya fueron 730 millones de dólares. Entonces, obviamente tienes, Orlando, pero es una cuestión matemática. Claro. Obviamente tienes, con más recursos en la calle, más obras en la calle. 1.400 millones de dólares prácticamente es lo que en estos 2 años de gestión hemos hecho en obras. Solo el 2024, para que tengas una idea, solo el 2024, en presupuestos participativos hicimos 816 obras. Y estos son registros municipales que cualquiera puede ir y constatar, ¿no? Pero ha habido, por ejemplo, hitos que son muy poco divulgados, amplificados, comunicados, no digo por quienes hacemos el periodismo que corresponde, sino por los demás medios de comunicación, como por ejemplo la entrega de las escrituras, que para mí fue un acto muy, muy conmovedor. Te lo digo de todo corazón, es un acto muy conmovedor, gente que recibe su título de propiedad, que han pasado generaciones con estos problemas, y este es un elemento que está dentro de la campaña. Pero más allá de lo simbólico, ¿qué implica el reconocimiento, la titularización de todos estos terrenos de la zona geográfica de Quito? Lo cualitativo es lo más importante, pero déjame darte el dato cuantitativo para entrar a lo cualitativo. En las 2 administraciones anteriores se entregaron 4.000 títulos. En mis 2 primeros años de gestión, 5.800 títulos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque como bien lo dices, Orlando, y a veces me preguntan cuál es la obra más emblemática que va a hacer esta administración. Yo digo que la obra más emblemática es que Quito renazca, esa es la obra más emblemática. Y el renacimiento de Quito supone la activación de la ciudad en los distintos frentes, con los problemas que tenemos en el contexto país, porque yo no estoy pintando Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Hay gravísimos problemas de inseguridad, gravísimos problemas de desempleo. Tenemos un duro problema que enfrentar con el comercio, con el trabajo autónomo no regularizado, por decirte, ¿no? La movilidad sigue siendo un caos, tenemos cada vez más carros, por lo tanto hay congestión vehicular. Yo no estoy diciendo que vivimos en Suiza. Algunos creen que me entregaron Suiza, ¿no es cierto?, y que ahora tenemos problemas. No. Pero sí te estoy diciendo, Orlando, que tenemos un cambio significativo en todos los frentes, y eso es la cultura. Hace un ratito hablábamos de la Feria del Libro, seguramente lo podemos hablar después. Sí. Pero desde las actividades de fiestas de Quito, las transformaciones en el sistema de transporte, las obras que llegan a los barrios, los presupuestos participativos o la entrega de títulos de propiedad, ahí tienes el cambio en 5.800 personas que no tenían la seguridad, familias, en realidad familias, eso hay que multiplicarlo por 4, sabiendo que más o menos ese es el estándar, 4 miembros tiene cada familia ecuatoriana, de que le puedas entregar un título de propiedad y le digas, usted puede, utilizo el lenguaje de nuestros padres con nosotros,
Ve, hijo, yo lo único que quiero es morir tranquilo cuando tenga que entregarte donde tú puedas, ¿no es cierto?, vivir con tus hijos o lo que fuera. Es la casa, lo que han peleado todos los años. 40 años, Orlando, 35 años, 25 años habían buscado eso, y esto supone una seguridad jurídica de que tengan el bien. ¿Por qué? Porque cuando estuve en campaña me comprometí a aprobar una ordenanza que está aprobada para hacer la regularización en menos tiempo, que lo empezamos a cumplir, y con un elemento fundamental. Antes, después de 20 años te regularizaban, te entregaban el título de propiedad, pero te daban hipotecado, ¿sí? Ahora levantamos la hipoteca para que ese título de propiedad pueda ser incluso una garantía para que ellos puedan hacer más obras en su casa o su barrio. Y en todo este elemento, y pasando ya casi media hora de lo que hemos conversado, con todo esto, ¿cómo se asume Pavel Muñoz, alcalde de Quito, el pedido de una revocatoria? Dice el señor que está recogiendo las firmas que ya tiene 160,000, que le quedan muy pocas. ¿Cómo procesas esta demanda de un sector ciudadano que al mismo tiempo que parecería que por el efecto de los medios se infló al principio y después ha ido bajando de tono? ¿Cómo procesas este llamado revocatorio? No le dedico más tiempo del estrictamente necesario. Y esto es, por ejemplo, contestar jurídicamente cuando debemos hacerlo, porque creo que la mejor respuesta que le puedo dar a quien pretende nuestra revocatoria son las 3,000 obras para Quito. Esa es la mejor respuesta. Trabajar con dedicación, esa es la mejor respuesta. Porque al fin del día la revocatoria busca un objetivo político, y ese objetivo político es distraerme. Y yo le dije al equipo en su momento, a esto no le vamos a subestimar, ni tampoco le vamos a sobrevalorar. Le daremos la atención debida. Por último, yo daré esa atención debida. El equipo de trabajo tiene que seguir trabajando, incluso con más esfuerzo que el que hemos dedicado. Por lo tanto, si tú te fijas en todo el proceso de revocatoria, nosotros no hemos frenado en nada nuestra gestión, de hecho la hemos acelerado. Ahora sí tenemos una complicación, pero esto está dada por la coyuntura, y me valgo de los micrófonos de Pichincha Universal para desear y al mismo tiempo pedirle al gobierno, desear que salga rápido del problema de la refinería de Esmeraldas, y decirle al gobierno que por favor trate de solventar lo antes posible el tema, porque estás quedando sin pavimento. Ya no tenemos pavimento. Ya no hay. Entonces esto está pasando a las alcaldías del país, a las prefecturas del país. Nosotros hemos tenido que suspender 46 frentes de trabajo, y además hemos tenido que suspender 30 brigadas de bacheo, ¿sí? Entonces, evidentemente, es un impacto, ¿no? Pero esto que lo dices aquí, ¿no lo has dicho al presidente? ¿No has hablado con los ministros del ramo, no? Tengo el día de mañana una reunión con el ministro de Deporte. Por lo del estadio. Le estoy pidiendo una reunión a la secretaria de la Administración Pública, justo pensé hacerlo esta noche, primeras horas de la mañana, ¿no es cierto? Porque ya el fin de semana, evidentemente, también dejar que venga el lunes, ¿no? Para poder hacerlo. Porque creo que hay que conversar sobre seguridad, creo que hay que conversar sobre cómo mejoramos el flujo de los pagos a la capital de la República. Creo que hay que conversar sobre el Metro de Quito, y hablaría de un conjunto de varios donde es pertinente que trabajemos de manera coordinada. Porque además el presidente ofreció la prolongación del metro. Claro. Hasta Calderón, dijo él. Nosotros, yo estimo que la primera semana de agosto, los primeros 15 días de agosto, estemos sacando ya el concurso de digamos, de los estudios definitivos del metro hacia la Ofelia, ¿no? Hasta la Ofelia, ajá. Porque conoces de administración pública, Orlando, y sabes que sin estudios no hay paraíso, claro, ¿no es cierto? Sin estudios no hay obra. No hay obra. Entonces necesitamos. Y además la Contraloría te obliga a hacer todo ese proceso largo. Claro. Ajá. Entonces necesitamos hacer los estudios, por eso tiene que ser bajo una licitación internacional. Esperemos que gane, evidentemente, el mejor grupo, empresa, consorcio, lo que fuera, para que con los estudios ¿Y ya no podría ser el que hizo el actual metro? No. Tiene que ser otro. No. Ya. Muchos decían que había un resquicio legal, pero no, yo creo que eso debe ser nuevas licitaciones, ¿no? Ya. Nuevas licitaciones internacionales. Entonces, si es que eso es así, ¿cómo vas a afrontar en el caso de que se reúnan las firmas para la revocatoria? ¿Cómo se va a plantear? ¿Se va a modificar la estrategia política? ¿Va a haber una alianza política con sectores políticos, sociales, empresariales, las élites quiteñas? ¿Cómo está esa relación? Porque te he visto reunido con Rox Sevilla, con otras personas más, y uno diría, el Pavel se está moviendo por el lado de las élites y haciendo obra por el lado de lo popular. Entonces ahí hay como una estrategia como para sostener la administración y que la revocatoria se diluya.
Tengo una estrategia, Orlando, tengo una estrategia. Casi que la podría escribir aquí, pero no quiero perder minutos. Tiene una estrategia, tiene una sola frase y es trabajar con más fuerza y amor por Quito. Esa es la estrategia, ¿no? Esto supone seguir haciendo, claro, alguien dirá, qué bestia, ¿no? Pucha, entonces, ¿cómo? No, la estrategia es trabajar con más ahínco, con más fuerza, con más dedicación por esta ciudad, a la que no solamente yo le pongo ese ímpetu, sino también nuestro equipo de trabajo. Pero también eso significó, por ejemplo, la renuncia de administradores zonales, cambios en algunos cuadros operativos y dirigenciales y administrativos de la alcaldía. Sí, mira, esta semana anunciamos 4 de las 10 administraciones, voy a cambiar 4, sí, y voy a hacer un cambio en algunas 2, 3 secretarías y un par de dependencias. No es excepcional, pero Orlando. No es por la revocatoria tampoco. No, ya te digo, no, ni sobredimensionar ni subestimar. Sí, algunos creen que entonces, esto que señalabas, ¿no? Obras donde más se necesitan, diálogo con todos los sectores. Lo hice desde el inicio, ¿sí? Contigo conversamos mucho sobre el Acuerdo Quito. Cuando yo planteé el Acuerdo Quito no había un escenario de revocatoria del mandato. Eso obedece más bien al hecho de decir tanta polarización que ha habido en el país, tanta polarización que hoy ves en el mundo. Lo que sucede, por ejemplo, en Palestina, a la que le expreso toda mi solidaridad, es una muestra de lo enfermo que está el mundo, digamos, en el odio que destila en ámbitos políticos, ¿no? Tienes, la geopolítica en este momento te demuestra eso también. Y esa odio político, cada vez se habla más de odio político. Tú haces trayectoria periodística, Orlando, de algunos años, y no sé, casi que te pondría la pregunta sobre la mesa, no sé si a veces se habla tanto o se hablaba antes tanto del odio político. Hablabas de la oposición, de hecho, hablabas de los un libro que debates. se llama La muerte del periodismo, que es un trabajo de investigación de un periodista o investigador español, que no necesariamente es ni de izquierda ni progresista, pero más que lo que él valora y reflexiona son los datos que suelta, y efectivamente me parece que es muy grave lo que vive el momento actual el mundo en general, por el odio, por el lawfare, la posverdad, etcétera, y de alguna manera también eso involucra la gestión local, y ahí es donde más problemas hay, porque en el mundo la gente dice, bueno, están matándose del otro lado del mundo, pero aquí se están matando cerca, no hay obra cerca porque faltan recursos, o lo otro es que haciendo obra te dicen que no estás haciendo nada. Claro, entonces te digo, las fake news, hoy todo este es una línea de trabajo y de investigación terrible, ¿no? Las fake news, el papel que tienen las redes sociales con sus algoritmos, porque al final cuando uno empieza a mirar, ¿no es cierto?, qué sé yo, lecturas de izquierda, solo termina mirando las lecturas de izquierda, y cuando se empieza a mirar las lecturas de derecha, ya lee con odio las lecturas de derecha, o al revés, ¿no es cierto?, los sectores que están solo leyendo los temas de derecha, hay una cuestión de absoluta intolerancia en la sociedad. Y esto, al menos para yo que vengo del mundo de la sociología y le pongo mucha atención, no solamente, Orlando, a lo que está pasando hoy. Yo creo que la pregunta de fondo no es, creo que hay 2 preguntas de fondo. Número 1, ¿qué está pasando hoy? Pero la segunda pregunta de fondo es, ¿cuáles son las consecuencias en el futuro de lo que está pasando hoy? Y es ahí donde uno, si tiene algo de responsabilidad o lo que yo llamaría ética política, y no estoy hablando de un discurso moralista, nada de eso, ¿no es cierto?, el sentido ético de la política, uno dice, esto hay que parar, porque ¿qué va a pasar mañana? Se van a caer a golpes en la calle blancos y negros, pobres y ricos, Nacional con Liga. En Estados Unidos con los migrantes. Fíjate. Veía un video donde un migrante le dice al soldado que está del otro lado, le dice, mira, yo soy más blanquito que tú. Y el soldado parecería que es hijo de migrantes, que es más oscurito que el migrante al que están expulsando. Entonces uno dice, ¿cómo se decide la vida en función del color de la piel? Que no se distingue mucho, porque no es que sea negro el uno y el otro blanco, es que son mestizos los dos. O sea, estamos alimentando una noche de los cristales rotos a nivel global, que es donde empezó el fascismo, ¿no es cierto?, en su lógica de exterminar a la población judía. ¿Cuál es la nueva población judía? Son los migrantes latinos, son los pobres, son los negros. Palestina claramente se encuentra en este momento bajo un ataque de características genocidas, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Ya, ¿cuáles son los nuevos, las nuevas víctimas
raciales, étnicas, de género, ¿no es cierto?, que va a poner el mundo. Queremos contar, ¿no es cierto?, poblaciones exterminadas por una cuestión de odio. Esto tiene que parar. Entonces, fíjate, yo te digo esto, ¿por qué? Claro. Porque ese era mi presupuesto cuando activé el Acuerdo Quito, diciendo, Quito no puede caer en lo mismo, Quito tiene que ser, y lo he dicho ahora con más énfasis, Quito tiene que ser la capital de la fraternidad. Aquí mismo, y le voy a decir con estas palabras y esta responsabilidad, aquí mismo en Radio Pichincha, yo la sigo siempre, Radio Municipal, Radio Pichincha. Sí, porque también nos veo manda por los lados. mensajes, nos dice que estamos equivocados, nos está sintonizando. Pero solemos tener, ustedes suelen tener, cuando digo solemos, porque a veces estamos ideológicamente en las mismas orillas, solemos tener posiciones muy intolerantes, ¿no es cierto? Creo que no son sanas las posiciones intolerantes. Claro. Yo le hablo a los militantes de mi organización política, a quienes me siguen a mí en la alcaldía. A mí no me gusta cuando yo hago un posteo, por ejemplo, claro, sale ahí algún, qué sé yo, algún troll a decirme cualquier tontería. No me gusta cuando también la gente, seguidores, admiradores, gente que respalda nuestra gestión, le contesta de manera virulenta. Claro, No. Eso Ojo, no se debe esto hacer. tampoco es el tema, además, más bien lo voy a decir así, porque en el ojo por ojo la sociedad termina ciega y Todos tuerta, terminamos ¿no es ciegos, cierto? así es, Entonces, cuando tú dices conversar con todos los sectores, parte de mi propuesta de salgamos de la polarización que hemos alimentado tanto y obra en los sectores más necesitados, porque evidentemente hay que llegar donde más se ha venido acumulando necesidad. Pero Pavel, a propósito de esto, y me están preguntando a cada rato, yo les dije que ya mismo llega el tema, porque parece que el tema del estadio es lo único que cuenta. En la oportunidad que se avecina de mejorar, de reestructurar, de rehabilitar el Estadio Olímpico, me han comentado personas no poco informadas, más bien al contrario, bastante bien informadas, de que detrás de eso habrían unos grupos económicos de la élite quiteña que estarían buscando consolidarse ahí para poder hacer un gran negocio, que está bien, por supuesto, pero al mismo tiempo en una alianza política con la alcaldía de Quito, con el municipio de Quito y con Pavel Muñoz. ¿Hasta dónde esta oportunidad que se abre, esta ventana de oportunidad para Quito, que es rehabilitar el estadio, más allá de lo deportivo, más allá de lo incluso urbanístico que significa eso, sino de lo simbólico que tiene para la capital? De hecho, ayer veía con mi hija y su mamá, veíamos una foto de las Naciones Unidas de cuando recién se abrió y nos pusimos a conversar. Imagínate qué simbólico era ese momento conversando sobre ese tema. ¿Cómo entender esta oportunidad, esta ventana de oportunidad para también recomponer, readecuar esa realidad que está entre las élites quiteñas que quieren invertir, pero que no ven con mucha confianza a la administración de un alcalde de la Revolución Ciudadana? Varias cosas hay que comentar. Tal vez déjame decirlo así, Orlando. Primero, ¿responde esto a un cálculo político? Ninguno. ¿Ya? Responde a constatar, porque además mi mamá vivía cerca, cuando la voy a ver, necesariamente veo el Estadio Olímpico de Atahualpa. Y tenemos unas imágenes, si las pueden pasar, por favor. Si pueden pasar, sería genial. Ajá. Constatar la terrible situación en la que está. Hagamos en este momento una encuesta para ver si llega a 1% las personas que creen que el Atahualpa está bien, ¿cierto? Será la única encuesta que salga 100% que digan que están mal. Ajá. Pero esas están maravilla. Mira estas cómo están, ¿cierto? Entonces, ¿responde a un cálculo? No. Desde el año anterior, con algunos concejales incluso comentaba y decía, oigan, hay que hacer algo por recuperar el Atahualpa. Además, porque en época de campaña varios me plantearon. Sí, mi respuesta fue, miren, el predio no es municipal. No era, porque ya lo es. Así es. El predio no era municipal. He conversado con la concentración. Veamos qué proyectos tienen. Proyectos que tienen, no vi nunca ninguno. Ninguno serio. He oído de inversiones cataríes, inversiones de México, inversiones de España, de Marte, de Júpiter, de todo lado, ¿no es cierto? Edificios de 100 pisos, estadios mejores que los del último mundial. Pero nada. Yo no he visto, ¿no es cierto?, tres hojas juntas sobre alguna propuesta concreta. ¿Sí? En marzo de este año pido que se haga una inspección. La inspección la hacemos conjuntamente con la Concentración Deportiva de Pichincha, esperando también, vean, qué dicen, qué se comprometen, ¿no? Y desde ahí les dije, no, si es que no hay una mejora, tenemos por responsabilidad que recuperar ese predio porque se violó el documento legal de la donación.
el predio fue donado en 1966, pero se le dijo, para que la donación perdure, para que mantenga usted la donación del el predio que la ciudad le está dando, tiene que cumplir A, B, C, D. Perdón, solamente una precisión, porque había una confusión también perdón que lo diga así, pero el concejal Wilson Merino decía, no es donación, es comodato. No. ¿Qué mismo es entonces? Es donación. No. Creo que él asume, yo creo que él decía, o creo que él asume, le escucharon, que es comodato, porque algún concejal tal vez dijo comodato, pero que un concejal se equivoque en el término no cambia la realidad jurídica. De hecho, el concejal Merino puede ser A, yo puedo decir B, lo importante es lo que está en el texto. Y ahí dice donación. Y ahí dice donación. Pero la donación está sujeta a un conjunto de condiciones. Si se violan las condiciones, ¿no es cierto?, se cae en la figura de romper, porque este es un contrato. Entonces hay un acuerdo entre las partes. Quito le dio, ¿no es cierto?, y recibió, y la concentración recibió. Le dijo, manténgalo, construya nuevas instalaciones para tales y cuales de disciplinas deportivas, entrégueme 500 entradas para cada espectáculo para las escuelas municipales, y hay una cuarta que no recuerdo en este momento. La violación está al menos en los últimos 25 años, Orlando, y no sé si ustedes vieron en la rueda de prensa que da la Concentración Deportiva de Pichincha, ellos mismos dicen, es totalmente cierto que el estadio está en abandono en los últimos 25 años. Entonces, si estaba en abandono en 25 años, ¿por qué los quiteños debemos creer que ahora en este último año sí, ¿no es cierto?, vayan a hacer algo? Entonces, ahí ya se tomó la decisión de revertir. También escuchaba en algún momento cuando él le hablaba en el tema si es que es revertir, rescindir, lo que fuera. Uno cuando quiere ponerse leguleyo, ¿no es cierto?, puede decir que la coma debe estar acá y no acá. Aquí lo que tenemos es un elemento de fondo, más que de forma, ¿no es cierto? Y siguiendo absolutamente el debido proceso, absolutamente el debido proceso, con la celeridad que había que darle, Orlando, logramos, yo diría, el 25% de la recuperación del estadio. Sacarlo del hueco, ¿no es cierto?, del olvido, sacarlo de esta situación jurídica en la que no se podía hacer nada, para decir, se revierte la donación, pasa a ser nuevamente municipal, y ahora, yo por ejemplo, mañana que tengo reunión con el ministro de Deporte y Gobierno Nacional, queremos rehabilitarlo juntos, perfecto, perfecto, que esto se sume el sector privado, perfecto, que se sumen todos los quiteños que puedan tener una idea sobre el tema, perfecto. Pero el municipio no tiene plata ahorita para eso. Pero tenemos más capacidades institucionales y presupuestarias que que la Concentración Deportiva de Pichincha. Bueno, al menos podrían entrar ahorita a los estacionamientos. Algo. ¿sí? Ahora, no es mi objetivo de fondo, ¿sí? Al final a mí me faltan 2 años. Yo creo que este es un tema además que tomará su tiempo, ¿cierto? Faltan 2 años. El objetivo de fondo de la administración es al menos buscar una alianza con un privado en el mejor modelo de gestión posible para que el privado lo administre y la ciudad se vea retribuida en algo, en términos económicos, que no es lo más importante, pero que yo digo se solventen 4 objetivos principales. A ver. 3 objetivos principales. Número 1, el estadio nuevamente como el recinto deportivo más importante del país, que además tenga las áreas para las actividades deportivas que no son solo fútbol y que estaban comprometidas a CEFU y que no se hicieron. Segundo, que pueda ser punto de que mejore nuestra política de espectáculos, de eventos, de shows. Es lastimoso a veces, Orlando, de que venga la cantante favorita X y pase de Lima a Bogotá, ¿no es cierto? Y se saltó Quito, ¿ya? Porque no tenemos... O si está en el Estadio Olímpico, que las condiciones sean fatales para incluso para su equipo. Exactamente, ¿no? Entonces, segundo, debe ser un punto que nos permita la política de entretenimiento, de espectáculo, de cultura de la ciudad. Y tercero, no es justo que el sector se embellezca y el Atahualpa esté cada vez más hecho un botadero de basura. Pasar por la noche por ahí, para nada. Y de día, además, sí. Ya, me parece que vi el dato hoy. Creo que son 8 o 10 años que la selección dejó de jugar ahí. Ese ya de por sí es un dato doloroso, ¿cierto? Porque esa es la casa de la selección de fútbol. Todos estamos felices. Pero a partir de esto no te han llamado, no te han escrito, no te han timbrado, no te han tocado la puerta grupos económicos de la capital, de fuera, diciendo, vea, ojo, aquí estoy yo para ayudarle. He conversado con un par, alguna cuestión, pero esto nosotros tampoco vamos a hacer un tema de, ok, contigo sí, contigo no. Ya he dispuesto que entre en el portafolio de inversiones de la ciudad. Y aquí los medios de comunicación son testigos. El portafolio de inversiones de la ciudad es abierto, democrático y plural. Es decir,
armaremos ya la mesa para decir, aquí tenemos el proyecto del Estadio Olímpico Atahualpa, ¿no es cierto? Presenten, si nos fuéramos por la vía de la ley de las APPs, somos el único municipio, Orlando, que tiene en este momento caminando 2 APPs. Una asociación público-privada con de iniciativa privada para la Ruta Viva y una asociación público-privada para el complejo ambiental de Quito de iniciativa pública. Somos los 2 únicos que estamos, más bien dicho, la única alcaldía que tiene 2 proyectos. Este puede ser un tercero, perfecto. Puede ser una alianza estratégica también con la empresa Quito Turismo, no nos vayamos más lejos. Ni nos inventemos nada, ¿no es cierto? No nos inventemos el agua tibia, copiemos un esquema que funciona. El Centro de Convenciones de Quito. Te iba a preguntar exactamente, porque también está entregado en comodato y parece que no ha pasado nada hace 20 años de ahí. Menos, sí, yo sé que es menos. Pero estás pensando ¿cuál? En el del Bicentenario. No, el Centro de Convenciones, ese está funcionando. Sí, pero todo bien. El parque se requería. Claro, ese es un tema que ya te cuento las buenas noticias, si me permites ahí, Orlando, sobre este tema, creo que es muy importante. Pero el Centro de Convenciones de Quito es de Quito, lo administra un privado, el privado recupera las inversiones que ha hecho y la ciudad tiene una parte de los recursos por una administración privada. Creo que más o menos es el modelo. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el caso de la Feria del Libro del año pasado les tocó pagar más de $100,000, creo, por estar la Feria del Libro en un espacio de la ciudad, y ahora que lo hicieron en el Chimbiá se ahorraron esa plata? Porque evidentemente eso seguramente, se negoció antes de que yo llegue, por ponerte un ejemplo. Porque yo hubiera recuperado más metros cuadrados al año que tiene la municipalidad. Ahí también hubo un error de la propia Secretaría de Cultura en ese momento. Pero no es de, si tú quieres, no pasa nada, porque... Pero tú me ibas a contar del Centro de Convenciones. ¿Cuál era el objetivo de eso? Pero voy a poner el Centro de Convenciones de Quito. Está administrado por un privado. ¿Sí? Se arrienda comercialmente, ¿no es cierto? De hecho, hay mucho apetito a ratos de arrendarlo, ¿no es cierto? Ya ellos reciben un retorno de su inversión, nosotros recibimos una parte de los ingresos. Y está abierto para la ciudad. La ciudad tiene ahí unos metros al año que puede utilizar de manera gratuita. Cuando te digo eso, yo hubiera negociado que sean más metros al año. Y por eso te decía, no me importa mucho, porque sí se le cobró a la Secretaría de Cultura, pero no se le ha cobrado a Quito Turismo. Entonces, al final se ha compensado, ¿no es cierto? Entonces, ese es un modelo en el que podrías operar. ¿A dónde quiero llegar? A que, porque aquí yo plantearía estas premisas finales. Jurídicamente ya no hay que discutir. El predio volvió a ser municipal. ¿Sí? Eso por decisión del Consejo, con abstención del señor Wilson Merino, además, de paso, que se me olvidó preguntar el día que estaba en la entrevista. Pero ¿por qué votó? ¿Por qué se abstuvo? Vean los posteos del concejal Merino antes de la reunión. 25 posteos, hay que recuperar Atahualpa, hay que recuperar Atahualpa, hay que recuperar Atahualpa. Y cuando le toca votar, ¿no es cierto?, vota en contra de la recuperación de Atahualpa. Pero cada quien explicará lo suyo. Entonces, ahora siendo del municipio, ¿qué viene inmediatamente? Porque podría también surgir la otra cosa, es que el gobierno, en su afán de hacer cosas en Quito, como propuso en campaña lo del metro y demás, es que diga, no, yo voy a hacer eso, porque el señor de la Concertación decía que según el decreto supremo de 1966, el gobierno tiene autoridad de potestad ahí. Decreto supremo de dictadura, ¿no? Así es. O sea, por eso se llama decreto supremo. No, mi planteamiento es decir, yo tengo 2 elementos, ¿cierto? Jurídicamente no hay nada ya que discutir sobre la propiedad del predio. Ahora, ¿podemos invertir juntos del gobierno y el municipio? Perfecto. La composición de la inversión puede ser 70% el gobierno, 30% nosotros, perfecto. O al revés, 70% nosotros, 30% ellos, perfecto. Al final podemos tener un esquema de 30% gobierno, 30% municipio, 30% sector privado, perfecto. Es decir, yo creo que, por eso digo, sacarlo ya de esta, ¿qué te diré? De este pozo profundo en el que estuvo los últimos 25 años, ya es una ganancia para la ciudad. Hemos logrado poner por último esto en el tapete con seriedad. Nosotros llamaremos una mesa de inversiones, como llamamos en todos los temas que hoy avanzan en la mesa de inversiones. Estoy seguro que va a haber privados que quieran. Claro, por supuesto, si vas a tener 40,000 personas en cada partido de fútbol, si tienes las condiciones adecuadas, es plata. Claro. Más los negocios colaterales, indirectos que se generan Lo que ahí. no haremos es reunirnos solos, aparte, en la noche. Convocaremos a una reunión y diremos aquí, todas las empresas, todo el capital privado que quiera, ¿no es cierto?, presente propuestas y vamos adelante. Pero entonces, ya que es del municipio, ese rótulo que dice que pasaba hoy día Concentración Deportiva de Pichincha, tiene que salir. Tiene que salir.
Pero además, Orlando, mira con una cosa, ¿no es cierto? Yo particularmente no entiendo mucho, pero respaldo al final que el gobierno haya tomado la decisión de la intervención. ¿En qué sentido? Cuando tú intervienes una institución, no es porque está bien, pues, Orlando. Si tú intervienes una institución, además, ojo, porque creo que ahí incluso alguien del gobierno podría tener alguna confusión. La Concentración Deportiva de Pichincha es de entidad privada. Así es. Privada, así es, privada. Cuidado, qué sé yo, al presidente de la República le quieren decir, el municipio se está metiendo con un predio público de una entidad del gobierno central. No, es una entidad privada. De hecho, Orlando, Quito ha sido recontra solidario con la Concentración Deportiva de Pichincha. Y también los terrenos donde funciona la pista Los Chasquis, el Coliseo Rumiñahui, también es de la Concentración. Mira, 13 predios le ha entregado Quito en su historia a la Concentración Deportiva de Pichincha. 13. Una gran parte de, ¿cómo se llama? Piscinas. Sí. El terreno donde está levantado el Coliseo General Rumiñahui, ¿cierto? Le ha entregado un montón de cosas. En comodato. Sí. Lastimosamente no tengo, en donación, lastimosamente no tengo, no traje ese papel donde uno puede ver, pero tú tienes ahí terreno y cancha para pelota nacional. Como 8, ¿cómo se llama? Como 8 piscinas. San Carlos, Miraflores, creo que la Jipijapa, algunas otras, ¿no es cierto? Creo. Ya, entonces le ha entregado eso. Y me late, esto yo ya no he verificado, pero me late que ninguna de esas infraestructuras está bien tenida, ¿sí? Entonces, algo ha pasado también en la concentración. Yo no dudo de la buena voluntad que hayan podido tener las autoridades de turno. El presidente que acaba de salir, no dudo. Seguramente tenía una buena intención. ¿Por qué se va justo ahora? ¿Por qué se va? Es que le intervienen, y cuando le intervienen, evidentemente, pero, ¿cierto? Pavel, descabezan la directiva. También esto me lleva a pensar, y lo hemos conversado con los compañeros de aquí y con otras personas, en el país hay alcaldes que se hicieron famosos porque supuestamente hicieron obras entregando terrenos del municipio de Quito a las empresas privadas. Y hay unos 2 o 3 en la historia de la capital ecuatoriana que se hicieron famosos porque entregaron y la gente se sorprendió, que construyeron centros comerciales y demás. Y eso me lleva a la pregunta, ¿cuántos comodatos tiene la ciudad? ¿A quiénes se han entregado esos comodatos? ¿Qué sentido tiene? Algunos son de 50 años, otros son de 25, otros son de 30. ¿Qué ha recibido a cambio la ciudad sobre eso? ¿O cuánto han ganado otros privados en función de esas entregas de momentos en los cuales ciertos alcaldes estaban muy ligados a esos grupos económicos de la capital? Es un tema caótico, Orlando, y es un tema que estamos buscando poner en orden, poner la casa en orden, ¿no? Yo ahí quiero agradecerle públicamente al concejal Ángel Vega. Él desde la Comisión de Propiedad y Espacio Público ha venido, digamos, cumpliendo un rol importante. Porque, ¿cuál ha sido el planteamiento? ¿Cierto? Recuperar bienes del municipio que están o en mal estado o mal utilizados, violando las normas sobre las que fueron concedidos. ¿Ya? Entonces, porque si a mí me prestan el departamento X para que yo, digamos, haga A y B, pero me prohíben hacer X y Z y hago X y Z, está mal, pues. Claro. Está mal. Entonces, cabe recuperar ese predio. Segundo, inventariar todo esto, ¿ya? Porque el inventario es gelatinoso. Claro, ¿ya? Claro. Tercero, hay unos bienes que se llaman mostrencos, ¿ya? Es decir, ni es público ni es privado. Cuando no hay ningún registro de propiedad de que sea público o privado, la ley te faculta para que se declare mostrenco y al eso es decir, básicamente, no hay dueño en esto, por lo tanto pasa a ser propiedad municipal, ¿ya? Así que estamos poniendo la casa en orden. Y hemos cambiado la figura porque a mí no me parece bien, Orlando, y creo que estaba mal el concepto, de una, ¿cómo se llama? Tú diste la palabra, a mí se me fue. Comodato. Un comodato para 100 años. Claro. Comodato para 100 años es de una vez regáleles. Claro. ¿Cierto? Comodato para 100 años, ya te topa, te ves con los nietos de la persona que recibió y ni sé que mi abuelito ha tenido ese predio. Entonces se ha cambiado ahora la figura por convenios de administración y uso. Y yo he planteado que tengan duración de 5 o 10 años, según fuera el caso. Incluso para que le dé al alcalde que venga la potestad de decir, se está cerrando este convenio de uso de esta cancha, ¿no es cierto?, de 5 años. ¿Vamos a extenderle 5 años más? Sí, ok. Pero que no te lleguen de alguna u otra manera también ya predios absolutamente marcados. Porque si un predio está vacío y tú le puedes prestar al privado para que cumpla una actividad social, tampoco me parece mal, porque entre que esté botado, deteriorándose, ¿no es cierto?, que cumpla una función social, puede estar bien.
pero no le des tanto tiempo, por eso nosotros hemos planteado de máximo 10 años, y un convenio donde hay compromisos de ellos y compromisos del municipio. ¿Y eso puede municipio. pasar en el Parque Bicentenario con todo lo que estaba utilizando ahora lo que se llama el centro de convenciones? ¿Para cuánto está entregado eso? El centro de convenciones es nuestro. Ahí lo que está entregado es la administración, ¿no? Porque el predio es nuestro. ¿Por cuánto tiempo está entregado? Por eso digo, es el mejor ejemplo tal vez como para copiar en el caso del estadio. El estadio ahora de propiedad municipal, le podemos entregar a un privado para que invierta. Si ese privado invierte, él lo podrá administrar por los próximos 20 años, ¿no es cierto? El tarifario, lo que fuera, servirá para recuperar la inversión del privado, para darle una parte al municipio, y terminados los 20 años, donde haya recuperado su inversión, vuelve a ser del municipio. Y el municipio podría, ¿no es cierto?, hacer otra figura de concesionar, rodar en una alianza público-privada a otro privado por los próximos 20 años. Además, creo que aquí, Orlando, hay que tal vez copiar qué están haciendo las ciudades con sus estadios, claro, ¿no? Claro. Fíjate, el Bernabéu, claro, es una barbaridad de estadio, claro, ¿no? Es una cosa incomparable. Pero por ejemplo en Bolivia, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, si encuentran el dato, Evo Morales hizo un estadio. Y lo hizo creo que en tiempo récord, y ahí juega la selección en condiciones completamente distintas a las que jugaban en el otro estadio, que no es malo tampoco, pero valió la pena hacer el otro. Lima ha recuperado su estadio, el Campín de Bogotá se está recuperando. Sí. Lo que sí es que estamos hablando de una inversión de algunos buenos millones, claro. y no que se resuelve en los próximos 6 u 8 meses. Yeah. Por eso, Orlando, si el proceso de estructuración de un buen proyecto tomaría 8 meses, por ponerte un ejemplo, solo por ponerte un ejemplo, evidentemente en esos 8 meses el municipio le va a cambiar la cara, pues, evidentemente. Yeah. Ya tengo un render, ¿no? Te hubiera traído hoy día, pero me parece pero si que quiero mañana, por eso la reunión con el ministro de Deportes es lo más abierta posible. Yeah. Ahora, ministro, ¿ustedes quieren intervenir en el interior? Intervengan en el interior. Nosotros nos dedicamos al exterior, perfecto. Al revés, ustedes intervengan en el exterior, nosotros intervenimos en el interior. Yeah. Lo que fuera, además yo en esto respetaré todos los convenios, los que puedan ser respetables, los que no hayan violado la ley, con los privados, por ejemplo. Entonces un privado podría ayudarnos a mejorar, digamos, parte de la infraestructura que tenemos hoy día. Bienvenido. No es... El Estadio Olímpico Atahualpa no es un estadio. Pero es un ícono de la ciudad. Pero no se ha hablado ya de montos, porque he escuchado voces, hablan de 40 millones, otros hablan de 90, otros hablan que podría superar los 100 millones, hacer toda la obra de infraestructura externa y el mejoramiento interno, incluido la cancha, para que incluso no sea solamente un estadio y una cancha, sino sea un centro de eventos en las condiciones que en el 66 se plantea, es decir, que no sea solamente para enriquecer a un grupo económico, sino que también facilite, por ejemplo, la inclusión de sectores que no tienen oportunidad de ir a un concierto, ir a un espectáculo o tener una cierta cantidad de entradas para los partidos de fútbol. Orlando, tal vez por un tema, ¿no? Porque ahora también he visto que hay como muchos datos que habría que verificar, porque algunos dicen, además, determinados temas de esgrima, ¿no es cierto?, ahí nos están afectando. Ajá. Gente que entrena me dice, nosotros entrenamos en sitios donde cuando llueve no sabemos si nos está filtrando el agua de lluvia o el agua de los baños. Ajá. Esta es la gravedad en la que estamos entrenando. Sí. Ahora que les hemos permitido ir al Coliseo del Colegio Benalcázar, que utilicen la pista que está remodelada del Colegio Benalcázar. La de la Carolina, que también está remodelada. Sí. Aquí tengo una foto, por ejemplo, de cómo estaba la pista de la Carolina y cómo está ahora, por ejemplo. Sí, yo la uso. Las canchas de la Carolina. ¿Cómo está eso? Las canchas de la Carolina. Así estaban. Vean antes, arriba cómo estaban, el antes y el ahora. Orlando, tú eres fiel testigo, creo que trotas, ¿no es cierto? Vean cómo estaba la pista y vean cómo está ahora. Que de hecho hay que generar unos... le pido a los usuarios, por favor, que respetemos las normas. Se corre en un solo sentido. Hay 2 carriles que son para los que trotan, hay 2 carriles que son para los que caminan, hay 2 carriles que son ya para los atletas, ¿no es cierto?, más de élite. Digo, debemos interiorizar estas normas de comportamiento. Ahora que conversé con los deportistas, con Raúl, por ejemplo, Ricardo, que entrena en el Estadio Olímpico Atahualpa, me dicen, pongan las normas de uso de la pista de la Carolina. Entonces, lo decía el otro día de manera figurada. Estuve visitando la obra más grande que tiene Quito en este momento, $130 millones para por fin darle en el finales del 2026, inicios del 2027, agua potable definitiva a Calderón. Claro. Entonces decía más o menos esto, ¿no? Si podemos hacer una obra de esta envergadura, créannos que podemos recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa. Insisto, sacarle del subsuelo
para llevarle a planta baja. Ya. Y de ahí que un privado nos ayude a ponerlo ¿Y nuevamente qué va a pasar? Porque, en el cielo. Pavel, ¿qué va a pasar con No sé toda si la hubo zona? No, temblor, es que creo, están ¿no? saltando aquí de la emoción, creo, de alguna cosa. Yo también pensé que era un temblor y no es el Carlitos Minango que está excedido de peso cuando salta. A ver, ¿qué va a pasar con la zona? Porque al mismo tiempo que tú generas una gran oportunidad, digo, esto del estadio, pero también la zona está conflictual, es decir, hay mucho tráfico en el tramo desde la Portugal hasta el estadio, siempre se complica. Cuando vas en el Waze, te aparece la línea roja siempre en esa zona. Pero no solamente es eso, sino que todo lo que está alrededor, la Eloy Alfaro por arriba, es decir, la misma Naciones Unidas, ¿cómo va a agilizarse, a modificarse incluso la dinámica del tráfico en esa zona, tomando en cuenta que vas a intervenir, vas a meter obra, y esto va a conflictuar a la zona muy sensible políticamente, que después dicen, no se puede vivir en esta zona por culpa del alcalde? No creo que en una intervención terminemos afectando más el tráfico de lo que ya está afectado, esto sí. Ajá. Pero tal vez en tu pregunta se me vienen dos cosas a la mente, Orlando. La primera, y me voy por la negativa, el tráfico en la zona. Evidentemente estamos complicados, Eloy Alfaro se complica, Naciones Unidas se complica, Ajá. Naciones Unidas se 6 de complica, diciembre. 6 de diciembre, Ajá. perdón, ¿no es cierto? Shire se suele complicar. Por eso, Orlando, el tema es transporte público. Sí, yo lo que sí quiero que con la ciudadanía reflexionar, y digo, Orlando, ni siquiera para los 2 años que me faltan a mí, sino para el futuro de Quito, no podemos seguir comprando carros a la velocidad que los compramos. Ya. No podemos. Y ahí se empiezan a ver las consecuencias del acuerdo de libre comercio con China, por ejemplo, ¿no? Ya. Porque hoy tienes carros muy baratos que la gente se puede adquirir, ¿ya? Si no hacemos conciencia, creo que es un tema de tomar conciencia, mañana vamos a tener un muy bonito carro en nuestro parqueadero que no lo vamos a poder sacar. Claro, Porque pero eso también va acompañado de que tengamos un gran servicio público de transporte o servicio privado de transporte que te evite, por ejemplo, ahora para la carrera, te voy a contar esto que es muy importante, a lo mejor alguna gente dirá que estoy hablando desde la propia experiencia personal solamente para hablar de mí, no, si no hubiese existido el metro, claro, toda la gente que salió a las 5:30 y 6 de la mañana del norte para ir a la partida de la carrera 15K, desde el norte, yo no sé cómo iba a llegar. a eso voy, justo. Porque a las 5:30, 6 que estuvimos ahí, eso estaba lleno de gente, entre comillas, pelucona, clase media alta, que se moviliza en el metro para poder ir hasta el sur a correr. Y te evitó todo el tráfico que se podría haber armado a las 6 de la mañana con todos los carros moviéndose hacia el sur. Ese es el mejor ejemplo, justo. Porque si logramos que vuelva a jugar la selección en su casa, el Estadio Olímpico Atahualpa, ¿qué será lo más inteligente? ¿Irnos en carro o irnos en metro? Irnos en metro. O en el Ecovía. Sí, lo cual supone, cuando tengamos incluso partidos de hinchadas contrarias, lo cual supone mucha madurez de la ciudad también, ¿no es cierto? Del respeto mutuo, por ejemplo, en el espacio físico. Entonces, lo que te quiero decir es que en la zona, además es de las zonas mejor abastecidas, ¿sí? Mira, hay edificios en la zona que se están construyendo ya sin parqueaderos y están vendiendo. Porque claro, es que lo que pasa es que la valoración de una persona de 55 años no es la misma que la valoración de uno de 27 en este momento. Uno de 55 años tal vez estuvo de clase media alta con el aspiracional de irse a vivir a Cumbayá. Uno de 27 años de clase media alta tal vez lo que quiere es comprarse un departamento en la zona donde está mejor servido. Y ya no se hace mucho lío si su departamento tiene o no tiene, ¿cómo se llama? Garage. Porque el mundo está caminando, incluso, ¿cuánto tiempo llegará? A mí me asusta un poquito, pero está acelerado ese proceso, que tendrás ya autos manejándose solos, de taxis, ¿no es cierto?, manejándose solos. Entonces es posible que la ciudad del futuro no sea una ciudad autodependiente. Es posible que la ciudad del futuro confíe, ¿no es cierto?, en el sistema público-privado de transporte. Eso es lo uno que quería comentar, ¿no? Entonces, por eso es que, ¿qué es lo que necesitamos? Comprar buses para que estén en la ecovía eléctricos, y ya estamos trabajando en esa lógica, ¿no es cierto? ¿Cuántos buses piensan o planifican? Al menos 60, al menos 60, ¿no? Hemos tenido que hacer un recálculo por las interrupciones, si quieres, elementos que se han puesto en el tapete, y hay que ver cómo sale la reforma que se está haciendo a la ley de contratación pública, pero estábamos embalados en esa lógica, y evidentemente ahora con la reforma, ¿no es cierto?, habrá que embragar para ver cómo termina saliendo.
porque lo que necesitamos, te digo rapidito en lo que tiene que ver con transporte municipal. Metro funcionando y extendiéndose hacia la Ofelia y después hacia Calderón. Esa es la proyección. Sí. Nos faltan 20 trolebuses para que el sistema quede absolutamente nuevo, los 20 trolebuses eléctricos. Más de los 14 de mañana. O sea, 14 más, 20 más a los 14 de mañana. 20 más a los 14 de mañana. Con los 14 son 60. A esos faltan 20. Y entonces, para que el trolebús, toda la vía sea 100% nueva, necesitamos 80. Nos estarían faltando 20. Llegamos a eso y nos pasamos a buses eléctricos a la ecovía. Y en la ecovía, ¿no es cierto?, deberemos hacer buses eléctricos, además con un proyecto de generación de energía para esos buses eléctricos. Estamos trabajando en esa perspectiva. Claro, lo que pasa es que cuando uno es opositor y se pone ojos de gafas de amargura, todo te va a ver mal. Cuando uno, en cambio, pone gafas de esperanza, de expectativa, ¿no es cierto?, sabe que estamos trabajando en estas cosas y busca que se consoliden estas cosas para la ciudad. Entonces, esto respecto al transporte público. Pero, como señalaste la zona, yo creo que el mejor ejemplo donde el urbanismo hay que ponerle a favor de la gente es pequeñito el ejemplo, pero es claro, es haber cambiado la tribuna de los Shiris por el bulevar, ¿no es cierto?, de los Shiris, ¿ya? Perdóname las palabras. Que parece insignificante, pero yo te decía cuando yo le proponía a Pavel antes de la campaña, vota esa tribuna, eso no sirve para nada, eso es un nido de ratas, en el sentido literal, no estoy hablando en el sentido figurado. Y ahora, en cambio, están los perritos, la gente del sector que sale a pasearse por ahí, en la noche se sientan a conversar ahí. Cambió significativamente esa zona. Cambió significativamente. La gente que va a tomarse desde, ahora que llaman estos sitios instagrameables, ¿no es cierto? Tenías un sitio, ¿cómo puede haber llegado un sitio donde tenías que ponerle casi alambre de púas para que la gente no utilice una infraestructura pública? ¿Ya? Era un urinario público. O pasar por un lado, así, perdón que lo diga así. Ibas por las Shiris, por el parque, ¿no es cierto? Ya a 7 de la noche. Te cruzabas al otro lado de la vereda para cruzar la tribuna. Hoy tienes iluminación, hay una referencia a lo que fue arquitectónica, hay un homenaje incluso a los 3 periodistas del diario El Comercio, donde yo creo que empieza la debacle, ¿no? Sí. Fíjate ese que fue un gesto, un reconocimiento, porque el hecho de reconocer es bien importante. Cuando yo conversé con los familiares en la Asamblea Nacional, no dije nada. Digamos, les presté toda la atención y el apoyo que podía, pero ya cuando llegué alcalde no dije nada, dije, aquí hay que hacer un reconocimiento a esos 3 periodistas que fueron asesinados, ¿no es cierto? Entonces es un cambio chiquito, pero que te dice que el urbanismo debe estar a favor del peatón, no del auto. A favor de la seguridad, no de la oscuridad, ¿no es cierto? A favor de los guaguas y de los abuelitos, no necesariamente de los atletas de élite. Hemos intervenido en más de 500 parques, Orlando, ¿sí? Anda a ver algunos. Nos ha tocado incluso bajarle un poco el tono del tono de luminosidad, porque se convirtieron en un foco en el sector, ¿no es cierto? La gente en las noches. Ahora que he pedido incluso que se recuperen las piletas que tenemos patrimoniales, ¿no? A las 9 de la noche los guaguas en la Plaza de la Independencia, ¿no es cierto?, jugando, correteando, felices. Esto es lo que debe pasar con las ciudades. Pero no quiero dejar pasar algo que es muy importante, que conecta además con la otra pregunta que estaba pendiente, con la que ya vamos a cerrar, porque me está pidiendo que ya es hora, pero no les voy a dar tiempo para eso. Una es la Feria del Libro. Sí quisiera hacer tu valoración, porque parecería que todo de lo que se hace en el municipio está relacionado con el cemento, el pavimento, la obra, etcétera, pero también está la cultura, y a mí me parece, y yo voy a decirlo muy personalmente, que fue un éxito completo la Feria del Libro, por la participación, por la presencia de las mascotas, por la presencia de escritores y escritoras que incluso en algunos medios de comunicación parece que no sabían de la importancia que tenían estos escritores. Yo pude, solamente por las cuestiones de tiempo, entrevistar a una, conversé después y me decía que se sentía maravillada de una feria en esa zona espectacular de Quito, donde pudo contemplar por primera vez la capital. Estoy hablando de Liliana Hecker, la escritora argentina que estuvo aquí con su esposo. ¿Cómo valoras eso y cómo has sentido el intercambio? Porque además, quiero decirte, me encantó el discurso de inauguración de la feria, es decir, muy sentido, muy palpable a lo que vivimos en este momento en el Ecuador, pero también creo que no se puede quedar ahí la cultura de Quito solamente en una feria de libro. Gracias, Orlando, por decirlo. Además, me permite decirte, mira, yo nunca tengo un discurso escrito, porque justamente lo que dices, ¿no? Busco decir lo que siento en ese momento.
Y como soy quiteño, que quiero a mi Quito, y soy quiteño nacido de Quito, Quiteño de pura cepa. Porque, digamos, también esta ciudad es maravillosa y está hecha de los quiteños no nacidos en Quito, a los que se les quiere mucho porque hacen grande a esta ciudad todos los días con su trabajo. Digo lo que siento, y lo que siento suele ser lo que siente la mayoría de la población quiteña en ese momento. Claro. Soy un alcalde, sí, pero soy ante todo un ciudadano de esta ciudad, que he vivido toda mi vida en esta ciudad. Por lo tanto, la conozco, sé dónde late, sé dónde Pero perdona que te interrumpa, estamos viendo imágenes a quienes nos siguen por las redes sociales y los que nos escuchan del día en que creo que hubo menos gente, porque el día que hubo bastante gente, y aquí no hay gente que no va a dejar mentir, era imposible caminar por dentro de la feria. Y esto fue lindo, ¿no? Claro. Y iba esto ya en términos más conceptuales. Desarrollo de cemento, solamente cemento, dura 5 minutos. Ajá. Desarrollo de cemento más cambio cultural dura muchísimo más, y eso es lo que hay que apostar. Por lo tanto, la cultura es para nosotros un pilar fundamental, como la movilidad, como la seguridad, que no es nuestra competencia, pero lo que hacemos lo hacemos en perspectiva y en clave de espacio público. La economía, la producción, el trabajo, si le quitas el componente cultura, tambalea la casa. Y mucho más en Quito. Mucho más en Quito. Mucho más en Quito, que tiene toda una tradición desde hace muchos años, siglos diría yo, de tradición cultural, desde la época de la independencia, después la república, etcétera, etcétera. Quito siempre ha sido como el referente cultural de Ecuador y también creería yo que en parte de Sudamérica. Que ojo, que lo que yo decía ese día, ¿no? En Quito y en Ecuador se escribe muy bien, pero y en Quito y en Ecuador se lee muy mal. Y muy poco. Entonces, a eso me quiero referir, ¿no? Muy poco porque leemos poco. Por lo tanto, a la gente que fue, ahora le invito, por Dios, si compró un libro, no le dejará ahí, ¿no es cierto?, en la estantería de adorno. Por favor, léalo y haga el ejercicio consciente de leerlo. Se termina y si se compromete con el segundo, va a ver que el segundo lo lee más rápido. Claro. Y el tercero lo va a leer más rápido, ¿no es cierto? Y le va a agarrar gusto y encanto a la lectura y esto va a ser muy importante. Pero además, te digo como anécdota, esto que acabas de mencionar, se escribe muy bien, hubo buenas obras, buenos libros, buenos autores, mi libro se ha vendido bien, muchas gracias por haber comprado también. Les agradezco de todo corazón, nos hizo cero publicidad, pero digo que es muy satisfactorio eso, muy satisfactorio que ocurra eso, porque parecería que es el sector más peleado con la Revolución Ciudadana, pero con el alcalde de Quito. Pero además, Orlando, mira este tema, ¿no es cierto? Deliberadamente hicimos en el Ichimbía. ¿Por qué? Para que la gente, ¿no es cierto?, además tenga un parque. Deliberadamente buscamos que el peso duro esté viernes, sábado y domingo, para que además la gente vaya. Lo que pasó con su animalito de compañía, por eso hicimos una guardería para los animales de compañía, para que estoy en el parque, me voy a solear, me como un sanduchito, entro a la feria, tuvimos algo de comidita afuera, entro a la feria, leo mi libro, me cuidan a mi animal de compañía, ¿no es cierto?, porque hubo una guardería, hicimos actividades deliberadas para guaguas, que estuvo y hubo transporte gratuito para llegar, porque había dificultades para llegar también. Porque fíjate esto, si vas en el metro y te quedas en la parada Alameda y en el Ejido, un bus te cogía, te recogía y te llevaba de manera gratuita al Ichimbía. Entonces hay gente que se pasó 8 horas del sábado, ¿no es cierto? Y salió feliz, fue su plan del sábado, fue su plan del domingo, la gente contenta, hubo tanta gente, ¿no es cierto?, que incluso algunos salían, ¿no es cierto?, qué sé yo, a respirar, lo que fuera. Pero además, no solamente tuvimos libros, tuvimos gente que hace arte visual, tuvimos gente que vende LPs, ¿no es cierto?, ahora que se han vuelto de moda, a ponerse de moda los LPs. Hubo gente, las editoriales pequeñas se agruparon para tener un stand más grande, ¿no es cierto? Tuvimos presencia de algunas cafeterías, es decir, logramos activar la ciudad. Y esta parte, Orlando, se ha activado. En el Capitol Land, que antes no teníamos, ¿no es cierto? Ya ahora vamos a tener en el 21 de junio, que estamos a la vuelta de la esquina, empieza nuestro verano de las artes, la cultura y el deporte, ¿no? Fíjate, porque antes, ¿qué había? Agosto, mes de las artes, lindísimo, buena política, se la ha retomado, pero Quito tiene mucha más cultura que para encerrarla en un mes. La abrimos al verano y ahora, ¿no es cierto?, se extenderá en todo el año. Por eso, el 21, para nosotros, 21 de junio, con el Inti Raymi, la tierra del sol recto. ¿Cómo no va a ser Quito? Que es, además, porque para mí esto, déjame, a ratos no cierro las ideas, pero es por la cantidad de temas que tenemos para anunciar, ¿no? Mira, el álbum porque el elemento cultural junto con el elemento identitario, Orlando, es esencial. Entonces, ¿qué hemos planteado hoy? A todos los guaguas de las escuelas de Quito,
¿no es cierto?, para que conozcan su ciudad. Entonces ya saben que la ciudad no empezó en 1534, saben que la ciudad es milenaria, ahora saben el papel de los yumbos, saben el papel del pueblo Quitucara, saben que antes de los incas aquí hubo población, saben que, ¿no es cierto?, no empezamos como ciudad española, es decir, y todo esto hace una valoración de la cultura, de la historia, que debe traducirse en identidad y amor por la ciudad. Quien no tiene, quien renuncia, quien rechaza, quien hace fieros a su identidad, voy a hablar en quiteño, sí. ¿no es cierto?, no puede valorar, digamos, la ciudad en la que estamos. Alguien me decía, y me dejó fascinado con su frase, esta frase, me decía, a los años que una frase cursi suena tan chévere y llega al corazón. ¿Cuál era la frase cursi? La ciudad más linda del mundo. Porque sí, puede ser que al final sea una frase cursi. No, ¿ya? pero eso ya... Sí, pero Quito, la ciudad más linda del mundo, es una cursilería que a todos nos ha llegado en con buena vibra, Claro. ¿ya? Y a todos ahora, no sé, al menos yo trato de ver así, ¿no? Ya le veo con ojos distintos, ¿qué te digo?, al chocoandino, porque a veces no conocemos que el chocoandino está en Quito. El 80% del territorio de la 7ª reserva de biosfera está en el país. Está en el país, sí. Estuve en Yunguilla el otro día, se veía la parte posterior. Claro, ahí también hay un dejo muy urbanístico, ¿no? También puede ser la parte frontal de los pichinchas, ¿no? El ruco, el guagua, las tradiciones. Ahora es cuando le puedes agarrar más encanto a la espumilla, por decirte algo, ¿no es cierto? O al seco de Pero chivo, fíjate que o a la Liliana empanada de Hecker, morocho. que es esta escritora argentina que la entrevisté, y la he leído un montón, por supuesto, y por eso la entrevisté con mucho gusto, es de Argentina, de 82 años, recorrida el mundo, y dice, esta es la ciudad más linda que he visitado. Lo dijo, es decir, uno se es queda una sorprendido maravilla. que ella lo diga. No está a los 82 años, no tiene que ganarse ni méritos ni premisas falsas para eso. Y a propósito de eso, también tenemos el 20 de julio el Chocó. La Chocó. ruta del Chocó, organizada por Radio Pichincha, así que te estamos comprometiendo desde ahora ya. Ah, qué bueno. La qué ruta bueno. del Chocó va a estar, empieza en Nanegalito, si me equivoco, me van corrigiendo, Nanegalito, Nanegal, no lo escucho, pero bueno. Y regresamos acá. Nos va bien hasta ahorita las descripciones, así que además también queremos que el municipio nos ayude con los trámites y los procesos que están pendientes. Mañana hay una mesa de trabajo, ¿no? Con la Secretaría a las 4 de la tarde, una reunión con la Secretaría de Deportes o Dirección de Deportes del municipio. Y todo el apoyo. Mira, ahí está la publicidad de la ruta del Chocó en la pantalla. En Yunguilla nosotros inauguramos también la ruta del Pululagua a Yunguilla para los ciclistas. Pero fíjate esto, Orlando, ahí hay un elemento importantísimo. Yo, al final del día, converso poco de estos temas con la prefecta, pero en tanto hay la predisposición de coordinar, las cosas fluyen. Claro, ¿ya? claro que sí. Porque la prefectura, trabajando para los cantones de la provincia, la alcaldía, trabajando para la suya, las juntas parroquiales, que recibieron por primera vez en su historia $15 millones de parte de esta administración para obras en la ruralidad, ¿no es cierto? Nos ponemos, no necesita estar coordinando todos los días, para saber que estamos, ¿no es cierto?, en ejes diferenciados, pero complementarios. Es lo mismo, por ejemplo, que debería pasar con el gobierno nacional y que yo aspiro que pase, ¿no es cierto? Porque incluso, si tuviera yo diferencias con la prefecta de Pichincha, además, con el cariño que le tengo a la prefecta, le mando un abrazo a la Pau, ¿no? Sí, pero si tuviera incluso mis diferencias, la predisposición sería exactamente la misma, ¿ya? Porque lo que tenemos es que dejar de lado aquello que no nos contribuye en este momento y potenciar lo que es importante para nuestra población. A mí, Quito. A la provincia, los pichinchanos, ¿no es cierto? A la Junta de Nayón, la gente de Nayón. Y al gobierno nacional, los ecuatorianos. O sea, la fórmula no debería ser tan difícil. La predisposición es la que debemos encontrar. Pero tú no tienes contacto con el gobierno, no hablas con el presidente, no tienes relación con los ministros. ¿Cómo está esa situación con el gobierno? Se congeló, yo creo que se congeló. Yo creo que el gobierno debería, a pesar de que ahora veo que tuvieron una reunión con GOPE y con AME, entonces espero que esto sea un momento de acercar el trabajo, digamos, con las prefecturas y las alcaldías. Para eso es evidente que necesitamos recursos, es evidente, y por lo tanto, ¿no es cierto?, debe haber elementos habilitantes que tienen que estar sí o sí: la plata, las competencias y la predisposición. Ya el ánimo, el talante que le pongamos, yo sí anhelo que el gobierno defina con más claridad
la instancia institucional con la que podemos dialogar más permanentemente, porque no todo debe depender de un diálogo con el presidente, ¿no es cierto? Debe depender de un diálogo fluido en términos más institucionales. Y me están preguntando cuántos libros compró el alcalde y cuáles de esos está leyendo. De los que compré ninguna ahorita. Pero te debe haber regalado un montón. Y me regalaron de libros. algunos. Al final salí con unos 8, Regalarán el creo. mío también por si acaso para que lea. Al final salí con unos 8. Pero tengo, no quiero que se me vaya el nombre del autor que me regaló. Hazme acuerdo Visitante. no, ecuatoriano. ¿Cuál de los tantos? Edgar Allan García, me parece. Edgar Allan, sí. Sí, Edgar Allan. Él, escritor esmeraldeño que vive muchos años acá además. Esa es mi próxima lectura. Ya. Hizo un libro sobre la vida de Eloy Alfaro. Sí, y me lo regaló y me comprometí Sí. con ese como segundo. Porque el último que terminé, justo me preguntaban ahí, es de Han Kang. La coreana premio ganadora Nobel. premio Nobel del 2024. La vegetariana. Actos Humanos se llama. Actos Humanos, es otro librazo. Está escrito digamos que al final la trama es fluye, léete la vegetariana. Pero unas imágenes literarias escritas que son... Sí, Han Kang es... Se me ha caído escritora. varias veces. Pero léete la vegetariana. Ya luego entonces de Edgar Allan, a quien le mando un abrazo. Además, ¿dónde me entregó? Fíjate que esto también es relevante. En la biblioteca de Calderón, porque recuperamos como 20 bibliotecas de nuestros colegios. Nuestras 20 unidades educativas municipales estaban sin bibliotecas, ¿no? Yeah. Entonces, recuperamos de esa, él me regaló ese libro, me pidió que lo lea, y yo les motivé a unos chicos para que, tengan ellos la lectura de un libro. Si lo completaban, les invitaba a comer pizza, les invité a comer pizza, me contaron ahí la metamorfosis de Frank Kafka, ¿no es cierto? La lectura que habían hecho, en realidad se habían leído 3, así que estuvieron muy afanosos. Y fíjate, ese tipo de cosas, Orlando, al final del día, es lo que debe hacer a la ciudad, ¿no es cierto? Porque no es todo, porque a veces da la sensación que miran a la ciudad solamente en cuestión de baches y kilómetros de recuperación vial. Pero también es parque, pero también es deporte, pero también es menos contaminación, pero también es el chocoandino, pero también es obras en la ruralidad, pero también son nuestros más de 4,000 guaguas en los centros de desarrollo infantil, que me gustaría que vayas a conocer los 3 nuevos que tenemos. Sí, tenemos pendiente, la Sofi Montoya está comprometida a eso, a ir y me tiene que llevar. Tiene que llevarte, son más de 24,000 guambras en nuestros colegios. Somos el primer municipio que tiene un programa de salud mental. Tenemos atención emergente de salud mental para evitar que tengamos suicidios en la capital de la República. Estamos recuperando los mercados, he planteado que tengamos un fondo de 10 millones para los mercados. 10 millones para los 10 mercados. Millones para todos los mercados de Quito, que tenemos 52 mercados, ferias y plataformas. Ahora que se viene la recuperación de la Atahualpa, agua definitiva para Calderón en el 2026, inicios del 27. Eso es Quito Renace, y esa es la obra más emblemática de la ciudad. ¿Cuándo hacemos otro carpool? Porque hicimos uno, Andreita, por ahí debe estar. ¿Cuándo hacemos? Porque salió y les dijo a los ¿cómo es? Josemas, este es el primer carpool, mentira, les decía, ya hicimos uno. Mírale el que hicimos, escúchalo ahí. Ahí vamos a ver. Suban el volumen. No oímos acá. No. Todas. Oye, pero... Esta es la típica de las fiestas. Diversiones. Sí, pero esta es la de Lilia, claro. Nunca, pero nunca me abandones, todo lindo. Eso está bien. Nunca, pero nunca me abandones. Bueno, vamos a tener que hacer otro carpool con estas cosas, porque voy a ir a los centros infantiles y a ver la ciudad. Ahora en el carpool se nota cuando pasas por vías, ¿no es cierto?, con los cráteres que yo recibí. Claro, yo te decía la de la Galo Plaza, que no podíamos hacer bicicleta porque parecía un empedrado desde Labrador hacia arriba. Y tenemos que terminarlos, por eso ojalá ya se recupere pronto. Claro. Y además por la propia Esmeraldas, ¿no? Por la economía del país, que se recupere pronto la capacidad de generar gasolina y para nosotros asfalto, porque si no estamos detenidas las obras, incluso las obras contratadas y todo eso. Claro. Así que para recuperar nosotros la velocidad a la que venimos trabajando. Gracias, Pavel, de verdad. Gracias, alcalde de Quito, por estar con nosotros. Gracias también por los comentarios. Montón de preguntas, no las voy a hacer todas porque no vamos a alcanzar en este programa. Pero ha sido un gusto conversar contigo en este domingo, además con tranquilidad, con toda la confianza que tenemos para intercambiar opiniones. Déjame despedirme así de ustedes. Gracias, Orlando, también por la invitación.
Y de los quiteños y quiteñas, ¿no? Primero, nuevamente, feliz Día del Padre. Y esta idea del padre ahora, en la lógica de la recuperación de la ciudad, tal vez me animo a ponerla sobre el tapete, ¿no? Amemos a nuestra ciudad, aquí van a crecer nuestros hijos, aquí queremos que vivan nuestros hijos, aquí queremos que cumplan nuestros sueños, nuestros hijos, por lo tanto tratemos a la ciudad como tratamos nuestra casa, porque es la casa común, la casa de todos, hagamos de Quito la capital de la fraternidad, nosotros nos encargaremos por la obra pública de que Quito renazca, pero hagamos todos de que ese renacimiento venga acompañado de paz, amor, digamos prosperidad, esperanza y fraternidad. Muchísimas gracias, Pavel. Y gracias también a ustedes por acompañarnos, por participar con este programa que los domingos tiene efectivamente estas características. Podemos hacer en vivo para comenzar con más tranquilidad y apuntando a la jornada de esta semana que viene. A todos de todo corazón, muchísimas gracias. Y miren, ahí está la publicidad de la Ruta del Chocó. Fecha 19 de julio será la gran feria popular, el 20 la carrera por Nanegal, Nanegalito, toda esa zona. La inscripción es $35, incluye kit con camiseta, medias, medalla y un bolsito también. Y por supuesto hay una serie de eventos que vamos a realizar para también homenajear, porque Pavel, estas fechas, si no me equivoco, el 27 de julio se celebraba el 6º aniversario ya de la declaración del Chocó como una de las zonas medioambientales más importantes del planeta, declarada por la UNESCO. Así que sí, será la gran ocasión también para celebrar. Me animo a comentar, creo que en el flyer que tienen ahí de la Ruta del Chocó, ya veo que se han adelantado y han puesto que termina en el remodelado Estadio Olímpico Atahualpa. No. No es. No, ese es el estadio de Nanegalito. Ahí empieza y ahí termina. Así que ahí vamos a estar. Le invitamos al alcalde que participa también, le vamos a dar el uniforme y la inscripción 001 o 002. ¿Cuál será darle? La 2. A mí me toca la 2, pero siendo de Pichincha. ¿Cómo no? Gracias entonces a ustedes. Cuídense mucho. Gracias al equipo también que nos hace este programa, a la producción que viene los domingos con muchas ganas también para hacer este trabajo. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.